La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Quiero que estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche. Agradecemos a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles y, por supuesto, las líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales, ya sabe que puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Tenemos al maestro Sato desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Ya está listo y preparado, precisamente divulgador de tradiciones ancestrales. Está con nosotros desde Morelia, Michoacán, el maestro Sato. Maestro Sato, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Velados. ¿Cómo se encuentra? Hola Víctor Camacho, hola Gladys y hola a todos los desvelados que en este momento se están desvelando en estas horas madrugadas. Saludos desde la casita de la bruja aquí en Morelia, Michoacán. Un saludo muy afectuoso para todos. Pues muchas gracias, maestro Sato, por estar con nosotros en esta noche y sobre todo pues para platicar de un tema muy interesante, como que de repente se vienen casos muy semejantes, como que viene una oleada de situaciones semejantes y en este momento pues para comentarle de esta situación de casas que a veces tienen problemas con fantasmas, ¿no? Lo más reciente que estábamos comentando en el enlace que hicimos con usted fue precisamente lo que está sucediendo en Chile con esta casa pues muy sencilla, muy chiquita, pero que de repente esta familia empieza a vivir actividad paranormal en este lugar. Las cosas se mueven, les tiran los muebles, empiezan a quemar cosas en la casa, hasta que pues la familia decide irse, ¿no? Entonces vemos de que si hay un problema a veces con las casas respecto a entidades espirituales, maestro Sato. Pues fíjate bien, Víctor, que no solamente las entidades espirituales o paranormales, llámese fantasmas, espíritus o como sea, Ajá, tienen un efecto en un ambiente, como puede ser en una casa o en un negocio o en un local, sino que en general las energías nocivas o energías negativas en las casas o en los espacios no solamente nos pueden ahora sí que asustar porque ya vimos la sombra pasar o ya vimos que se cayó un objeto, que movieron una silla, no solamente tienen ese efecto, sino que también fíjate que las energías negativas o las ondas nocivas tienen efecto en las propias personas, ya en su salud, porque por ejemplo hay personas que sufren de insomnio, vértigos, palpitaciones, angustia cardíaca, debilidad, alergias, problemas en la piel, retraso en los estudios, problemas interfamiliares, crecimiento deficiente, enfermedades difíciles de diagnosticar, un carácter cambiante, cáncer, tumores, reumatismo, neuralgia, ahogos nocturnos, y ya en los casos más extremos estas energías nocivas pueden llegar a provocar suicidios o la propia muerte de algunos habitantes o inclusive animales y plantas de la casa. Estamos conscientes que sí, o sea, esta situación se puede vivir en personas que de repente puedan estar en estas casas. Por eso el taller que siempre comparte con los desvelados, casas que curan y casas que matan, ¿no? Así como hay casas que pueden sanar a las gentes o las personas, también hay casas que pueden quitar hasta la vida. Así es, Víctor, porque mira, las energías negativas siempre van a tener efectos muy nocivos, incluyendo el atraer apariciones fantasmales y fenómenos de poltergeist y todo eso, porque obviamente son perturbaciones vibratorias, son fuerzas silenciosas que están ahí presentes, Ajá. son microenergías. Entonces, a veces tiene que ver, Víctor, para todos los desvelados que nos están escuchando, con ondas nocivas anteriores a las personas que vivían ahí, porque a veces gente se cambia a casas que no sabían que había problemas, que hubo un asesinato, que pasaron muchas situaciones, que hubo rituales de misas negras o Ouija y todo eso. Ajá. Entonces eso afecta, y también afecta pues ciertos muebles, por ejemplo, que la gente llega a llevar,
que son usados ya, u objetos que se compraron en bazares o que se adquirieron por herencia, pero que tienen una carga energética muy nociva, que puede tener un efecto muy contradictorio para la gente que vive en las casas. Entonces, tanto puede ser la casa o puede ser el terreno, el lugar donde se edificó esto, o traerlo a través de cosas viejas, usadas o regaladas. Así es, Víctor. Fíjate que cuando las ondas nocivas estuvieron antes de que llegara ahí el ser humano o las personas, Ajá. es porque había corrientes de agua en ese terreno donde se construyó la casa, había corrientes de aire o corrientes subterráneas, o había fallas geológicas secas, o hay todavía debajo de la casa, Ajá. o hay yacimientos de minerales, o eran antiguos terrenos pantanosos, o había perturbaciones magnéticas locales, o había troncos de árboles podridos en el suelo, o árboles derribados por los rayos, o las mismas corrientes telúricas sutiles, o había una cueva, o había un manantial. O sea, hay muchos efectos cuando antes de que llegaran las personas a construir que pueden ser motivo de estas energías negativas. Claro. También cuando de repente llega una familia y algún miembro de la familia activa la energía que está ahí, ¿no? Entonces, puede ser que no lo haga conscientemente, que simplemente, pues, de manera inconsciente, activa lo que estaba adormecido en ese lugar. Así es, Víctor, no necesariamente lo hicieron de manera consciente como tú lo dices, pero sí ha habido familias que de repente llegan a una nueva casa, bueno, nueva en el sentido de que no vivían ahí, Claro. pero ya es una casa que ya había sido habitada por otras personas, por otras familias en años anteriores, y de repente algún miembro de la familia que trae ciertas energías propias o que maneja ciertas energías mágicas o que a lo mejor ha jugado con la ouija o a lo mejor sabe encender velas negras y hacer sus rituales medio raros, Ajá. eso por supuesto que como que acelera y provoca estos fenómenos de mayor intensidad que pueden ser más fuertes inclusive que los propios fenómenos que ya estaban de forma natural, como ya un fantasma que estaba ahí, que más o menos estaba medio tranquilo, pero llega alguien con esas energías propias y lo altera más y se torna agresivo entonces. Claro. Por ejemplo, llega una... Es que esto sucede, maestro Sato, nada más que desafortunadamente, pues a dónde se acerca uno, ¿no? Yo creo que esto sucede más de lo que quisiéramos o que nos damos cuenta. A veces nada más porque llega a las noticias o porque alguien o llaman al programa y nos comentan, pero de ahí en fuera hay mucha gente que vive con esto y no dice absolutamente nada, maestro Sato. Así es, les da un poco de pena hablar de estos temas, así como a veces hay personas que les da pena hablar de los problemas familiares que a veces tenemos, que son normales en toda la gente. Pero el hablar de estos temas son también algo complicado, porque luego la gente dice que me van a juzgar de loco, cómo voy a decir que en mi casa se mueven los objetos, cómo voy a decir que tengo actividad paranormal en mi casa, y entonces son temas que solamente con personas que de alguna manera han leído sobre esto o que son expertas en estos temas, pues te pueden escuchar con atención. Por eso es que en muchas ocasiones la gente se calla y curiosamente cuando llegan visitas inesperadas a esas casas, que van unos parientes o van unos amigos a visitar, y de repente los visitantes que no viven ahí se empiezan a dar cuenta que hay ciertas energías, que se siente pesado, que ya vieron pasar una sombra. Oye, ¿tú tienes un gato? No tengo ningún gato. Es que vi pasar no, es que aquí no hay animales. Entonces empiezan ya a platicar ya con confianza con aquellas personas ajenas que se dan cuenta de estos fenómenos. Claro, claro, sí, es muchas veces cuando uno llega a una casa y no se siente a gusto, ¿no? Que se siente uno incómodo, es más, ya quiere uno irse en muchas ocasiones, y a veces eso sucede con este tipo de casas enfermas, de que las visitas no duran mucho tiempo, ¿no? Cuando llegan. Así es, Víctor, y no solamente este caso de que las visitas no duran mucho porque se sienten muy incómodas, sino que hay personas inclusive que al llegar a la casa en cuestión a la que quieren visitar, Ajá. de repente, antes de entrar a la casa, al observar la casa, muchas personas ven o perciben que la casa está enferma o que la casa ya tiene un malestar y menos les dan así como ganas de meterse. Ajá. Y ahí mismo en la calle dicen, mira, nada más los saludamos, les dejamos aquí este pastelito y nos vamos rápido porque vamos a decirles que tenemos cosas que hacer. Porque desde fuera una casa se puede ver si está sana o está enferma. Claro, claro. No, sí, yo creo que lo perciben todos, ¿no? Bueno,
la mayoría que sea más o menos sensible se llega a sentir a gusto o no en cierto lugar, pero pues desafortunadamente mucha gente vive en este tipo de situaciones o en otras que de repente no ha habido nada, que es lo que estaba mencionando, y se activa esta energía que estaba adormecida o que llega de repente, también como menciona Maestro Sato, a través de algo que traemos a la casa o pasamos en algún lugar, porque muchas veces también vamos nosotros a ciertos lugares y nos traemos alguna sorpresita de estas áreas. Si quiere ahorita nos comenta al respecto, vamos rapidísimo a la pausa, Maestro Sato, y ahorita regresamos para seguir platicando con el Maestro Sato de estas casas enfermas, casas que matan muchas ocasiones en el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados en esta noche, una noche muy interesante y sobre todo agradecerles a todos ustedes que están pendientes de nuestra señal en la Unión Americana. Recuerden, pueden marcar el 562-904-4822 de la República Mexicana libre de costo, 01800-681-1847. Bueno, pues esta noche desde Morelia, Michoacán, el Maestro Sato, pues hablándonos de estas situaciones que a veces se viven en las casas enfermas, casas que pues llega uno y no se siente a gusto, pero también está la situación, Maestro Sato, cuando uno va a ciertos lugares, puede traerse algo de esos lugares y se queda en la casa. Así es, Víctor, sobre todo cuando vas a andar visitando cuerpos incorruptos, momificados, vas a panteones o vas a casas ya propiamente encantadas o embrujadas, que fuiste así como de curiosidad, que fuiste porque ahí presentaron una exposición o un show, y de repente o vas al panteón y fuiste a acompañar a unos amigos que se les murió un familiar y te andas llevando energías precisamente a tu casa que no existen en tu casa, pero te las llevas descargando, y es precisamente lo que sucede también con todos esos muebles, joyas, antigüedades, estatuas, cuadros, objetos de arte antiguos y modernos, dibujos, momias, cabezas reducidas que luego por ahí les andan regalando, máscaras africanas, algunas ropas de fibra sintética, collares que hayan pertenecido o chucherías orientales o talismanes que hayan pertenecido a personas familiares o no familiares, y que a lo mejor fueron motivo de disputas, de pleitos, o que las traían cuando el familiar a lo mejor murió asesinado y traía ese objeto. Ajá. Ahorita recordé a un amigo que me dijo esto, así te lo digo en confianza, trabajan allá en ciertas policías especializadas en Ciudad de México, y me comentaba que tienen una bodega especial donde guardan normalmente siempre ciertos objetos como escritorios o como muebles así muy finos a veces, que a veces fueron salpicados de sangre, o sobre ese escritorio mataron a una persona, o con cierto objeto. Entonces esos lo tienen ahí por si los llegan a vender, fíjate. Y uno nunca sabe, ¿no? De repente este tipo de cosas que fueron utilizadas o que ahí se realizó algo, pues uno ni lo sabe y lo compra, ¿no? Así es, y normalmente cualquier objeto que se compre, que se dé, que se regale o que se intercambie, siempre debería tener una polaridad neutra, es decir, ni positivo ni negativo, sino debe ser neutro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros neutralizar un objeto que compramos en un bazar o que nos regalaron porque a lo mejor una tía hizo una decoración nueva en su casa y dijo, ay, llévense este comedor, pues entonces se limpia con copal, se le rocía agua bendita, se le pasea una vela al objeto, se le hacen consagraciones y oraciones para neutralizar cualquier energía que traiga. Pues sí, porque uno simplemente mete las cosas en la casa y es todo, ¿no? Ahí lo cuelga. Y recuerdo el caso de un desvelado que mencionaba que pues había un cuadro ahí, falleció su papá, pero el cuadro pues ahora sí que nadie supo cómo es que llegó a la casa, ¿no? Y ellos sentían que ese cuadro pues no daba muy buena vibra, que digamos, y empezaron las discusiones en la casa y todos, pero todos coincidían que algo había en el cuadro, ¿no? Entonces, hasta el momento nunca supieron cómo fue que el papá o cómo fue que ese cuadro llegó a la casa del papá, pero pues sí, trataron de deshacerse de él. Fíjate que ahorita que mencionas de cuadros, muchos muchachos que les gusta el rock pesado y todo eso, y con todo respeto lo digo,
está bien que les gusten ese tipo de músicas y todo eso, pero no saben a veces qué tipo de energía se están moviendo con ese tipo de músicas. Ajá. Y no solamente con la música que ponen en sus habitaciones estos jóvenes, sino con los pósters, ¿sí? O los cuadros que consiguen que tienen representaciones diabólicas o infernales, Ajá. con ciertas ilustraciones muy feas. O también, ¿sabes qué hace mucho daño en las casas, Víctor, o en los negocios? Ajá. Esos famosos tableros de hilos que antes se hacían con clavos y con hilos y que formaban figuras abstractas, pero esos, no sé si te acuerdas de esos cuadros. Sí, que es y como hilado más o menos, pero como de estambre, de muchos colores. Ajá, pero con clavos, pues son enormemente nocivos, incluso de gran agresividad, pero también algo que es muy nocivo es ciertos cuadros o imágenes, no solamente normales, sino hasta religiosas, que muestren dolor, tristeza, desolación, depresión o muerte. Hay que recordar algo que pasó hace muchos años en el siglo pasado, Víctor, en Inglaterra, Ajá. que se dio un tiempo, no recuerdo más o menos en qué década se dio esto, pero se dio un tiempo de que había muchos incendios y problemas en ciertas casas en Inglaterra, y algo que empezó a llamar la atención de los bomberos y de los investigadores de la policía es que en cada casa que había habido un incendio inesperado o un problema familiar fuerte, siempre se encontraban esos cuadros de aquellos niños que siempre tenían en esos cuadros llorando. Ah, sí, como un niño llorón o algo así. Ajá. Así es. Entonces eso como que dio a pensar mucho y hacer que la gente pues se le explicara que no eran símbolos adecuados para una casa. Ok. Como que el cuadro atraía ese tipo de energías, ¿no? Así es, atraía precisamente la depresión, el dolor, la desolación, los accidentes. Entonces la gente dejó de tenerlos, y entonces ya luego se veían ciertos bazares de ahí de estas ciudades y pueblos de Inglaterra, como los tenían ahí en los bazares, hasta regalando esos cuadros, o como cuando la gente anda vendiendo casas muy baratas, pero porque allí hay fantasmas o apariciones muy feas porque hubo asesinatos múltiples o misas negras y cosas así. Ajá. Pues es que, digo, uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe esta situación. Y bueno, pues, les digo, a veces se nos hace hasta increíble, ¿no? De que este tipo de cuestiones exista. Pero, ¿qué es lo que puede hacer una familia cuando ya está en un lugar así y no pueden irse? Digo, lo más conveniente pues sería irse uno, ¿no? Pero, ¿qué puede hacer si tienen que quedarse? Mira, Víctor, si tienen que quedarse porque pues no les queda otra, porque no tienen otra vivienda, pues hay que hacer una limpieza. No solamente una limpieza energética o mágica, sino una limpieza general, un aseo general, porque a veces tenemos muchos escombros, tenemos un montón de cosas tiradas en ciertos cuartos, o tenemos una acumulación de cosas abajo de una mesa, de una cama o en la entrada. Ajá. Entonces, todo eso acumula energías nocivas que son un nido propicio para las energías negativas y para las cosas malas que se atoran ahí. Entonces, hay que hacer una limpieza general. Inclusive hay personas que a veces tienen en los closets baterías de los carros y cables para pasar corriente y cosas del carro en un closet. No, sí, es que guardamos de todo, ¿no? De repente, y ya cuando menos nos damos cuenta, ya nos llenamos de mugrero y medio. Así es. Entonces, lo primero que hay que hacer, Víctor, y que es muy adecuado, es hacerle un aseo general de la casa. Ajá. Y todo aquello que no sirva, que ya no se utilice en la casa y que decimos, ay, lo voy a guardar porque a lo mejor luego lo voy a utilizar y jamás se utilizó. Entonces hay que empezarle a dar movimiento a la basura, de referencia para que no le andes afectando también otras casas. Sí. Si lo regalas a vecinos, a familiares. Pero si están en buenas condiciones, pues regálalos, pero si tú ya no lo vas a usar. Y primero se hace un aseo general y descombrar todo aquello que esté fundido, descompuesto, etcétera. Si es a la basura, Y ya posteriormente, pues uno ya puede hacerle una limpia energética a la casa o al local. Ok, entonces primero limpiar físicamente el lugar, ordenar el lugar, porque una casa desordenada, pues lógico, trae ese tipo de energías o las mantiene con más fuerza, ¿no? Así es, Víctor, pero sí la gente, aunque digan,
pues esta es mi casa y yo me siento con la seguridad, él está limpia, pues no se quedan nada más así con esa idea. Hay que traer algún objeto protector que puede ser una faja roja o un listón rojo ancho tapando el ombligo, o traer un anillo consagrado o un dije de su preferencia, de sus creencias religiosas, consagrado y bendecido, un listón rojo, la medalla de San Benito, pero nunca hay que andar haciendo limpias si no traemos algo que nos proteja a nosotros. Sin saber protegerse. Sí, ahorita que estaba mencionando, maestro Sato, esto de visitar lugares donde a veces son exhibiciones o panteones o cementerios, nos ha tocado investigar, pues lógico, cementerios, pero el que más me recuerdo mucho es el cementerio de donde están las momias de Guanajuato, ¿no? Entonces, pues vemos cadáveres por todos lados o cuerpos momificados por todos lados y sí, tuvimos que ir protegidos y aparte, al terminar la investigación ya muy tarde en la madrugada, limpiarnos, ¿no? Me acuerdo que Gladys hizo una limpia para todos los que estábamos ahí, que no éramos muchos, pero pues los que estuvimos ahí en la noche caminando y viendo a ver qué podíamos captar, pues tuvimos que hacernos esa pequeña limpia al terminar, ¿no? Pero es por lo mismo que usted dice, uno nunca sabe de repente, pues qué pudiera estar en estos lugares. Maestro Sato, nuevamente vamos a la pausa rapidísimo, regresamos para seguir platicando con el maestro Sato, pues de estas casas enfermas, casas que matan, en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Perfecto, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados, una noche interesante y por supuesto les invitamos para que sigan también marcando nuestras líneas telefónicas en Unión Americana 562-904-4822, República Mexicana libre de costo 01800-681-1847. A través de las redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. El maestro Sato está con nosotros vía telefónica desde Morelia, Michoacán, pues hablándonos de estas situaciones en casa que muchas de nuestra gente desafortunadamente vive. Maestro Sato, ¿se encuentra ahí? Así es, Víctor, con mucho gusto aquí estamos. Perfecto. Entonces nos estaba comentando, maestro Sato, que lo primero que tiene que hacer uno es limpiar físicamente la casa y ordenarla. Así es, primero hacer una limpieza y un ordenamiento de todo, tirar lo que se deba tirar a la basura y aquellas cosas que ya no usamos, que tengan un buen uso todavía, pues a lo mejor regalárselos a los vecinos, pero antes de regalárselos, si hubo muchas broncas en la casa, pues hacerle una buena limpieza con copal, con agua bendita, para que se lo regalemos a la gente, pero de forma neutralizada, que no tenga ni una carga de ningún tipo. Ya que en la nueva casa donde esté, que agarre su propia carga que tendrá. Ok, entonces no regalar problemas también, ¿no? Junto con lo que estamos regalando. Entonces, sí, ya nos deshicimos de lo que no necesitamos, ya limpiamos la casa. ¿Cuál sería el siguiente paso? Mira, Víctor, así un secreto de $50,000 te voy a dar. A ver. Estando en la puerta de entrada a la casa, y me refiero a lo que es la casa, no lo que sean los jardines ni la cochera, ya lo que es la casa. Estando ahí en la puerta, tiene siempre uno que irse hacia la izquierda, es decir, que el hombro izquierdo, el brazo izquierdo y la pierna izquierda siempre se vaya pegada, digamos así, en el lado izquierdo. Entonces, recorrer ese camino por toda la casa, por todas las habitaciones, para que cuando termines de pasear por toda la casa, termines en el lado derecho, de donde estabas en la puerta. Ok, entonces empezar del lado izquierdo de la casa. Bueno, cuando uno entra. Así es, como si hicieras el movimiento de las manecillas del reloj. Ajá. Pero la primera paseada que vas a realizar la debes de hacer aventando puñitos de sal en cada rincón, en cada habitación y sobre todo en cada espacio donde se sientan esas vibras extrañas. Ok, entonces debe ser de esta sal gruesa. Sal gruesa porque estamos aquí representando el elemento tierra. Cuando ya hayas terminado de hacer eso, ya hasta el final de todo esto ya vas a poder barrer y tirar la sal a la taza del baño o a donde se lavan los trastes, pero ya hasta el final. Después, cuando llegaste a la puerta, ya tienes ahí listo una cubetita, un recipiente que tiene agua consagrada y con una ramita de laurel o con unas florecitas como unos crisantemos o unos claveles, te vas a meter siguiendo el mismo movimiento que te comenté, pero rociando
agua bendita, esparciendo agua bendita por cada rincón y por cada espacio hasta que vuelvas a terminar en la puerta de la casa. Ok, perfecto. Entonces, con lo que son las flores, se esparce el agua bendita o un agua que se haya sido consagrada. Así es. Como tercer paso, ahí mismo en la puerta vas a comenzar teniendo en una mano unos inciensos, de preferencia, o una copalera donde pones copal, o una cazuelita donde tengas copal y unos carboncitos, para que vayas llevando el humito por toda la casa siguiendo el mismo movimiento que se les ha indicado. Pero en la otra mano vas a traer una campana, que puede ser una campana tibetana, o que puede ser una campana que tú te conseguiste porque te gustó su sonido en algún lugar donde venden artesanías, y te vas paseando, aromatizando con esos inciensos o el copal y tocando la campana, sobre todo donde sientes esas energías negativas, haciendo todo el recorrido y terminando en la misma puerta. Ok, ¿puede ser cualquier tipo de campana o en algún en especial mencionaba? Cualquier tipo de campana, pero si la gente tiene una campana tibetana sería lo más ideal. Ah, ok, bueno, perfecto. ¿Esto qué hace? ¿Qué efecto tiene la campana o el sonido? Que rompe aquellas estructuras negativas que están por ahí atoradas, sobre todo de aquellos aparatos electromagnéticos que tenemos en la casa que también tenían un efecto nocivo para los habitantes de la casa. Y cualquier energía que esté escondida, por ejemplo, entre los muebles, en algunos rincones, se va a salir de ahí, porque el paso último con un objeto es que ya tienes en la puerta una veladora que vas a encender, de preferencia es una veladora o un cirio consagrado bendecido, con el que va encendido te vas a ir paseando en la misma dirección, el mismo procedimiento, por toda la casa, mientras vas haciendo oraciones de acuerdo a tus creencias religiosas. Ok, perfecto. Se pasa entonces toda la campana por toda la casa. Ok. Y te comento, Víctor, que como un plus, como algo extra muy especial, cuando ya has terminado de hacer estos 4 viajes, se les llaman los 4 viajes en la casa, al final puedes en el estéreo de la casa o en la grabadora o donde tocas tu música, poner más o menos unos 10 minutos un disco o un CD o un cassette, si todavía usas cassette, de esta música muy pesada, no quiero decir nombres de ningún grupo para no molestar a nadie, pero de estos rock bien pesados que son bien agresivos y que son puros gritos y que son puras cosas así medio feas. Y entonces lo vas a poner 10 minutos y me vas a preguntar por qué hay que poner ese tipo de música. Pues yo diría, si ya supuestamente limpiamos de energía, vamos a poner este tipo de música. Porque esta música lo que tiene es que concentra en una burbuja, como si fuera una pompa de jabón, invisible, lo último que está negativo de la casa se concentra en un punto por donde está el estéreo. Entonces, la gente no lo vemos, pero algunas personas con sus varillas de resistencia sí lo perciben que está ahí. Se concentra como una burbuja grande, como si fuera una pelotota, flotando, toda negra, llena así como de energía o suciedad energética. Pero inmediatamente que terminen los 10 minutos de tocar esta música tan pesada, inmediatamente ya tienes ahí a la mano un disco de cantos gregorianos o de tazones de cuarzo. Pones ese disco de tazones de cuarzo de cantos gregorianos y esta nueva música va a romper, va a reventar esa burbuja de energía negativa última que estaba. Wow. Entonces esto es como un magneto, ¿no? De lo que haya quedado, de residuos que hayan quedado de energía, y por último se rompe con ya sea cantos gregorianos o los tazones de cuarzo de repente, el sonido, la vibración. Así es, Víctor, y con eso ya la gente podría estar muy contenta de que la casa está limpia, pero sí yo recomiendo, Víctor, que si hacen limpias de su casa, si no los pueden hacer una vez al mes, por lo menos que lo hagan 4 veces al año en las 4 estaciones. Ok, sí, porque a veces uno dice, bueno, ya lo hice, pero pues sí, pero esto tiene que ser constante porque desafortunadamente las energías no se eliminan en su totalidad en el mundo, sino que puede llegar a algo nuevo ahí, ¿no? Así es, Víctor, por eso sí es importante siempre estar al pendiente cuando se empiecen a descomponer fácilmente algunos aparatos electrodomésticos de la casa, que se empieza a sentir unos aromas raros que puede oler a podrido sin haber nada podrido, o aromas así muy feos,
y que empiece a ver así como siluetas o que la gente no puede dormir, que tiene insomnio, que se sienten muy nerviosos en la casa cuando no estaba así ese ambiente. Ajá. Cuando ya es el momento de volver a hacer uso de los 4 viajes por la casa para hacerle su limpia. Pues suena muy interesante esto. Ojalá que los velados hayan tomado nota de todos estos tips y consejos que el maestro Sato acaba de compartir con nosotros, sobre todo si están viviendo este tipo de situaciones como esta casa allá en Puerto Montt, en Chile. Y así como esa, pues hay, me imagino que hay muchos lugares que de repente están sufriendo este tipo de problemas energéticos o espirituales o de actividad paranormal, ahí donde de ustedes pudieran estar viviendo. Maestro Sato, ya sabe que el tiempo es el que siempre nos está correteando, pero ¿cómo los desvelados podrían localizarlos si de repente tuvieran alguna pregunta o comentario respecto a lo que usted nos acaba de mencionar? Nada más dándole clic en el botón que dice seguir o suscribirme en el Facebook, que está bajo el nombre de Arturo Tobar Salazar, entre paréntesis Maestro Sato. No mandar solicitud de amistad porque ya tengo cuenta llena. Ya nada más darle clic en seguir, en suscribirme y estar al pendiente de todo lo que publico, porque a veces coloco cosas muy interesantes que pueden ser de mucha utilidad. Claro, y estar pendientes porque también ya se acerca en los próximos días, más adelante, la luna llena y nos va a traer buenos consejos como siempre, ¿no? Así es, y también pronto tendrá el programa de Los Desvelados una exclusiva que estoy por pronto decirles a todo el público de Los Desvelados para que se emocionen también como yo lo estoy ahorita. Bueno, pues perfecto, para que estén muy atentos en las participaciones del maestro Sato en los próximos días. Maestro Sato, yo le agradezco muchísimo por estar con nosotros en esta noche, compartir esta información con nuestra gente y ya sabe que lo vamos a estar molestando cualquier cosa que salga por ahí. Al contrario, a las órdenes y bendiciones para todos. Un abrazote y seguimos en contacto. Muchas gracias al maestro Sato en esta noche. Nosotros vamos a tener que hacer nuestra pausa, pero ya saben que regresamos en un momento para seguir platicando con todos ustedes en el único y original programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más.